Som en acte de protesta, som mans fredes vora foc, som la veu de la revolta, netes de la por y el dol. Las mujeres vivimos una gran paradoja. Tenemos una esperanza de vida mayor que los hombres, pero sin embargo peor calidad de vida y más riesgo de pobreza, violencia, discriminación y soledad cuando somos mayores. Las mujeres mayores de 60 años que sufren violencia de género son especialmente invisibles. Suponen el 9% de las mujeres asesinadas, pero esto es solamente la punta del iceberg. Son muchas las que soportan agresiones de su pareja o expareja, y eso es así sin discriminación de nivel económico, social o de cualquier otro tipo. Son mujeres que socializaron en un sistema patriarcal, donde asumieron un rol de género. Este papel de esposas sumisas convertía en normal una violencia de baja intensidad, soportada años y años. Lo tenían tan interiorizado que no se reconocían como víctimas y por tanto estaban expuestas a sufrir diversos tipos de violencia, física, psicológica, sexual y económica sobre todo. Me llegó a echar de la cama porque la cama era suya y me tuve que tumbar en el suelo en una habitación que estaba fría. Me tapé con una manta y fue y me la quitó porque era suyo también. Fue echando a toda mi familia fuera. No tenía derecho ni a tener un teléfono si me ponía mala o me pasaba algo. Algunos acontecimientos potencian y agravan las escalas de violencia. El matrimonio, el embarazo, la maternidad, la separación, la jubilación y la pandemia también ha sido importante. El papel de cuidadora del maltratador o del maltratador como cuidador. Por todo ello, el impacto de la salud de esta violencia sostenida, unida a los achaques de la edad, es muy elevado. Para completar el cuadro, el control económico del maltratador provoca riesgo de pobreza y de exclusión. El aislamiento de la familia, de las amigas, al que han sido sometidas, acrecientan el miedo y la soledad. Y si plantan caras y piden sus derechos y piden igualdad, el riesgo de sufrir una nueva agresión es todavía más alto. Pero yo no era consciente de que me había separado de mis hermanos, de toda mi familia me había ido separando. Estaba embarazada de mi hijo de 4 meses cuando me puso una navaja en el cuello. Yo a mis hijos nunca les hablé de nada. Si no lo percibí yo que era la esa, pues ellos yo creo que menos todavía. Con gran esfuerzo afrontan la separación y recuperación de una relación violenta, pero la salida encuentra serios obstáculos. La aceptación de un rol de género impone el silencio, la sensación de fracaso vital y de que ya es tarde para empezar una nueva vida. La dependencia económica las paraliza y aboca a situaciones de precariedad. El miedo a la soledad y a menudo un entorno familiar que resta importancia a la situación y no la entiende. Total, para unos años que os quedan. Y fue cuando reaccioné, me salí corriendo de casa pues con la idea de quedarme, no sé, en un banco, donde fuera, no lo sé, me daba lo mismo. Pues cuando salió por mi puerta le dije que iba a recuperar mi amor propio, mi dignidad. La situación vital de las mujeres mayores requiere una respuesta ajustada a sus necesidades. Es preciso iniciar acciones de difusión, prevención y sensibilización. Se impone impulsar la reflexión, formación y participación. Elaborar programas de empoderamiento que pongan en valor las tareas asociadas a las mujeres. Los cuidados en el eje central de la vida de las personas, para fomentar su autoestima y favorecer la corresponsabilidad familiar. Articular actuaciones para la reparación emocional de las supervivientes. Brindar apoyo para la gestión de las responsabilidades en el ámbito familiar, para aquellas mujeres que están aún comprometidas en cuidados de sus parejas o exparejas maltratadoras. Acompañar a hijos, hijas y su entorno cercano para que comprendan la situación
evitar la culpabilización de la víctima y conseguir su implicación en el proceso. Y para todas, en general, crear talleres de prevención de violencia de género. Pues mi vida ahora es, dentro de lo que cabe, tranquila. Más libre, más tranquila, hago cosas que antes no hacía. Que corten con todo, que se sale, que hay que vivir. La Federación de Pensionistas y Jubiladas y Jubilados de Comisiones Obreras del País Valencià denuncia que la violencia machista sobre las mujeres mayores es una dolorosa realidad. Es imprescindible un enfoque de género en los recursos sociales y sanitarios destinados a atender a las mujeres mayores de 60 años, que no solo sufren violencia física y sexual, sino también psicológica, emocional y económica. Estas mujeres sufren una doble discriminación por género y por edad. Combatir esta violencia debida al sistema patriarcal imperante ha sido y es un compromiso permanente de Comisiones Obreras, pero es obligado intensificar esfuerzos hasta lograr su erradicación. Respira.